la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Santiago Basabe, analista político. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Hola Gisela, buenas tardes, un gusto para mí también. Buenas tardes con la audiencia. Santiago, ¿existe realmente este triunvirato conspirador para quitar a Lasso de la presidencia? Bueno, no sé si es conspirador. Yo creo que el presidente Lasso se está refiriendo a la posibilidad de una destitución o lo que comúnmente se conoce como una muerte cruzada propiciada desde la legislatura a partir de la investigación que van a iniciar por el tema de los Pandora Papers. Asumo que se refiere a eso. Creo que utilizó una expresión muy fuerte que seguramente va a tener consecuencias, pero más allá de esto, que no es menor, yo creo que la posición del ex alcalde de Guayaquil, Nebot, siempre ha sido una posición de poco apoyo a los gobiernos, a cualquiera que este sea. No es el primer caso, esto ha sido histórico del Partido Social Cristiano. La posición de UNES y del correísmo es conocida, no creo que eso deba llamar mayormente la atención, y mucho menos la del señor Issa y de la CONAIE, ¿no? Que permanentemente han estado en una posición de tensión frente a este gobierno, pero también a cualquier otro. Entonces, yo creo que efectivamente hay una articulación de esos tres actores ahora alrededor de una oposición abierta, poco crítica en realidad, poco propositiva respecto al gobierno, pero creo que de ahí pasar a la posibilidad de una destitución del presidente hay algunas cosas que no terminan de cerrar, y por lo que yo veo poco probable que eso se llegue a dar en la práctica. ¿Pero cree usted que se ha demostrado que la CONAIE, el Partido Social Cristiano y el correísmo están unidos en otros espacios como la Asamblea Nacional? Bueno, sí, yo creo que sí. Ahora vamos a ver las semanas que vienen el resultado de la investigación de los Pandora Papers. Esa es una investigación que se va a dar en términos formales. Los resultados ya los conocemos, lo que va a salir. O sea, ahí no hay mucho que discutir. Ahí va a haber una crítica fuerte hacia el presidente de la República, va a haber una denuncia fuerte hacia el presidente de la República, va a haber una expansión de los resultados de esta comisión respecto a la opinión pública, en el sentido de que el presidente no ha cumplido en términos legales y constitucionales y que por tanto está deslegitimado para ocupar el cargo. Como dijo la ministra Bebela, esta es una cuestión que está ya dada. El punto es si es que de ahí se podría pasar al tema de la destitución del presidente. Yo creo que tienen los votos. Para la destitución tienen los 92 votos tienen entre Partido Social Cristiano, UNES, Pachacutic y la Izquierda Democrática una parte, porque la Izquierda Democrática nunca se sabe para dónde se orienta. Bueno, pero ya sabíamos que en la Asamblea, o sea, no tiene una mayoría el presidente, no tiene un dominio de la Asamblea políticamente. Sí, el punto es que con 92 votos se puede pedir la destitución, ¿no? De acuerdo a la muerte cruzada propiciada desde la legislatura. Sin embargo, ahí hay un punto que es clave. Hay legisladores de Pachacutic y de la Izquierda Democrática que no les interesaría votar por la destitución porque son personas que en un nuevo proceso electoral, porque hay que recordar que los legisladores también se van, no es que ellos se quedan, ellos también se van. Son legisladores que en un nuevo proceso sería muy difícil, por no decir casi imposible, que vuelvan a conseguir su espacio. Entonces, preferirán mantenerse los 4 años a destituir al presidente, irse ellos y volver al anonimato en el que siempre estuvieron. Pero qué triste y qué doloroso, o sea, pensar que simplemente votan porque, no me voy a quedar sin el cargo yo también, no porque hagan un análisis de que digan esto no es lo mejor para nuestro país en un momento en que empezábamos a despuntar con un nuevo gobierno. Así es, lamentablemente la política de nuestro país es así, es muy triste. El país ha dado muestras a nivel internacional de tener un manejo de la pandemia de primer nivel. Es de los países que mejor ha manejado el tema de la vacunación, no solo en América Latina. Y a eso, que es un gran paso, debería venir un gran acuerdo en lo económico y en lo político, pero lamentablemente buena parte de los actores en el legislativo hacen una oposición abierta sin ninguna propuesta alternativa en la gran mayoría. Y eso lamentablemente les lleva al país a que, teniendo este gran paso adelante, insisto, el de la vacunación, en el plano político los problemas se mantengan. Definitivamente las declaraciones del presidente, estas últimas que hizo anoche, pues han aportado a esta
polarización de la sociedad, según lo que estamos viendo. Sin embargo, ¿cree usted que exista la capacidad de conciencia dentro del legislativo como para tomar una decisión que no esté basada en anhelos personales políticos o en necesidades de aferrarse a un cargo, sino pensando por alguna vez en lo que nos va a costar a los ecuatorianos una desestabilización del país? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque las organizaciones políticas en la Asamblea, las que están en la oposición, tienen objetivos políticos muy claros, algunos legítimos y otros menos. El Partido Social Cristiano yo creo que tiene gente valiosa, gente que puede pensar más allá de la bandera partidista, pero desafortunadamente en esa organización política la posición del señor Nebot no es susceptible de ninguna crítica, ¿no? Y habrá mucha gente que no pensará igual, pero no puede apartarse de esa visión. En UNES la línea es clara, ¿no? La búsqueda de ellos desde el retorno del expresidente Correa y la anulación de los procesos judiciales. Uh-huh. y pactar con ese tema es un tema muy complicado. Y Pachacuti, que yo creo que todavía no ha terminado de procesar lo que es tener poder político, efectivamente, que es lo que ahora tiene en la Asamblea. Es la primera vez que tiene una bancada tan grande, es la primera vez que tiene la presidencia de la Asamblea, y me parece que Pachacuti no tiene la capacidad de manejar. Y la izquierda democrática, que también es la primera vez en años que logra una importancia dentro de la plataforma política. Y la izquierda democrática, que tiene una bancada que nadie, ni en la propia izquierda democrática, ni ellos mismos suponía esperaban que iban a tener, claro, porque es el influjo de Herbas, lo mismo que en Pachacuti el tema de Yacu Pérez. Y por eso digo, seguramente eso es el motivo por el cual van a frenar la posibilidad de destituir al presidente. Uh-huh. Pero creo que la izquierda democrática tiene un problema ideológico profundo, ¿no? Ellos no tienen una visión de país como partido. No es un partido de centro, no es un partido de derecha, no se sabe bien qué es. Y ahora mismo, lamentablemente, la izquierda una visión de país como partido, una visión de país. Yo creo que ningún partido tiene una visión de país. Bueno, pero en algunos tienes al menos unas ideas un poquito más claras de qué es lo que quisieran hacer. El correísmo tiene una visión de cómo manejar la economía, nos puede gustar o no. El Partido Social Cristiano tiene una cierta visión, uh-huh, pero la izquierda democrática no la tiene ahora mismo. De hecho, hay dos izquierdas democráticas, ¿no? En rigor. Hay una fractura interna muy fuerte, y las denuncias contra algunas asambleístas, la ex vicepresidenta, una de ellas, da cuenta también, o es el reflejo de que ahí hay una pugna muy importante que termina debilitándole a lo poco que queda de la izquierda democrática. Ahora, también el presidente en sus declaraciones dijo que iba a darle el gusto a la presidenta de la Asamblea, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y que enviaría la ley de oportunidades en 3 partes: la tributaria, la laboral y de inversión, así dijo, ¿no? Este es como un cambio de opinión del presidente que no sabemos cómo verlos. No sé si usted nos puede un poquito decir o abrir luces de cómo lo vemos, este cambio de opinión que antes estaba sumamente cerrado y ahora pues ya está cediendo un poco. ¿Será que eso abre la puerta a un diálogo entre el Ejecutivo y entre los asambleístas? Mira, lo que va a hacer es lo que debieron hacer desde el inicio: enviar el proyecto tributario y fiscal como proyecto económico urgente. Ahí el CAL no podrá decir que hay diversidad de materias. Tengo la impresión que la negociación del gobierno no es tanto a que la Asamblea apruebe el proyecto, sino a que la Asamblea deje que transcurran los 30 días para que entre por el Ministerio de la Ley. Me parece que por ahí va ese proyecto. Y los otros dos, el de inversión y el laboral, tiene que enviarlos en el formato, digámoslo así, en la vía ordinaria, y eso va a tomar más tiempo. Yo creo que va a tomar mucho tiempo en realidad. Pero a no tener nada, a tener al menos del tema tributario medianamente avanzado, yo creo que ese es un gran espacio. El presidente afortunadamente ha tomado una decisión serena, me parece que es esta, y ojalá al menos en el plano tributario y fiscal, que es lo más inminente que tiene el país respecto a los acuerdos con los organismos multilaterales, sea aprobada. Yo creo, me parece que eso va a ser por el Ministerio de la Ley en 30 días a partir del envío. Obviamente en el tema laboral hay algunas críticas de algunos sectores, sobre todo de los trabajadores. Sin embargo, es una materia que también se tiene que tratar. En ese caso,
también es un costo político para los asambleístas y que seguramente no querrán, esa lo devolverán o no la pasarán. Sí, yo creo que el tema laboral va a demorar y si es que se lo aprueba será en mucho tiempo. O sea, yo no creo que el código laboral o la reforma laboral pase hasta antes del primer trimestre del próximo año. No creo que sea antes, porque tiene el trámite ordinario que demora más tiempo, es un tema muy sensible. Creo que el gobierno no difundió lo suficiente entre diferentes sectores del proyecto original. El presidente ha dicho que va a hacer enmiendas, que va a hacer cambios, ojalá sean estos bien asumidos por la Asamblea, pero de todas maneras va a tener que bregar, y bregar mucho porque es una Asamblea muy reactiva con las propuestas del gobierno, y en el tema laboral yo creo que eso se va a hacer mucho más notorio. Y volviendo a las declaraciones de anoche del presidente de la República, ¿cómo las podemos ver? Me refiero a que es una especie de cabildeo mediático para justamente labrar ese camino hacia la muerte cruzada, también, no sé, como un poquito irle planteando el camino a la ciudadanía de lo que el legislativo pretende hacer. Sí, a ver, yo creo que por un lado es disuadir al legislativo de la posibilidad de la destitución vía muerte cruzada al presidente de la República. Por otro lado, es tomar una posición mucho más firme respecto al expresidente Correa, Jaime Nebot. Es la primera vez que se pronuncia de forma tan abierta y tan frontal el presidente, y me parece que eso da cuenta de un giro en su visión política respecto al manejo del país. Y en tercer lugar, es informar también, porque esto también se lo ha hecho, que la muerte cruzada es una posibilidad proveniente desde el Ejecutivo que se la empieza a dejar de lado, lo cual me parece una decisión muy sabia del presidente, porque una muerte cruzada llevaría a un escenario político muy complicado en el corto plazo y muy complicado también en el mediano plazo, pues me parece que en una posible reelección del presidente Lasso, si es que hay una muerte cruzada, las posibilidades de llegar no son tan claras, no son tan ciertas. ¿Y qué hay Creo que ha sido una... No, continúe, por favor. Creo que ha sido una buena presentación, una presentación serena. Me parece que está dejando de lado los extremismos, que en el gobierno hay un sector importante que estaba en la idea de la tensión. Me parece que el presidente ha asumido una visión mucho más serena y eso me parece que es bueno para el país, no para el gobierno, sino para el país. Sin embargo, ¿qué espacio de acción política le queda ahora al gobierno? También podría ser la consulta, una consulta popular. ¿Qué campos de acción tiene la aceptación suficiente como para todos estos escenarios que se están planteando? Bueno, es que el tema de la consulta popular también va a quedar ya para un segundo plano, porque si el lunes se envía el proyecto económico urgente, que tiene 30 días, durante todo ese tiempo no se puede pensar en la consulta, la Asamblea está debatiendo. Para los otros proyectos habrá un espacio más amplio. Yo creo que la consulta es un tema que ya se ha dejado de lado, también afortunadamente me parece, porque la posibilidad de ganar la consulta no era tan cierta, y se va a esperar una relación algo más fluida con la Asamblea, algo más, pero no hay que esperar mucho tampoco, porque, insisto, los partidos de oposición tienen posiciones que son difícilmente conciliables. Yo creo que el gobierno ha terminado de convencerse, ojalá sea así, de que todos los cambios que proponía va a ser muy complicado, pero sí al menos unos puntuales, específicos, que le permita avanzar en algo al país. La rehabilitación y la recuperación económica del país no será cuestión de un gobierno, será cuestión de al menos 1 o 2 décadas. ¿Y este tipo de acciones no retardan aún más esa reactivación, este tipo de crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo con la visión internacional? Se suponía que empezábamos a abrirnos a que mercados internacionales vengan a invertir al Ecuador para generar más empleo. ¿Esto pone en riesgo muchísimas cosas? Ah, por supuesto, claro que sí, dilata las cosas, claro. Si tú puedes caminar a 50, digamos, con el tipo de relación ejecutivo-legislativo, caminas a 10, claro, por supuesto, todo se hace más lento, todo va más despacio, la rehabilitación económica demora más tiempo, la incertidumbre para los posibles inversores aumenta, desde luego que sí, simplemente ha mejorado en algo la relación que seguirá siendo tensa con la Asamblea, evidentemente que sí, este es un problema para el desarrollo económico del país, indudablemente. ¿Influye también lo cerca que están las elecciones seccionales y que muchos estarán mirando políticamente hacia allá?
influye, pero va a influir Me refiero a los más asambleístas. pero sí, influye, pero va a influir más en la medida que el tiempo pase. Ujú. Yo tengo la impresión que cuando esa elección se acerque, la bancada del BAN, la bancada oficialista va a empezar a desintegrarse, porque muchos de los que están ahora aliados al gobierno van a pensar en volver a sus provincias, a las prefecturas o a las alcaldías. Ujú. Y en ese caso la posibilidad, la imagen pública de estar cerca al gobierno nunca es favorable, a ningún gobierno en general. Entonces yo creo que se va a venir un tiempo un poquito más complicado, incluso para el presidente, insisto, cuando el proceso seccional se vaya acercando. Me da tristeza, le cuento. Me da tristeza lo que estamos, es como un sub y baja, ¿no? Como que estamos así. Es un país difícil, el Ecuador es un país muy difícil de gobernar, es un país complicado, tiene complicaciones en cuanto a la visión de nuestros actores políticos, por un lado, la visión de la política mayoritariamente tienen una visión súper cortoplacista, ¿no? De hoy a mañana, no ven en la elección ven de hoy a mañana, lo que puede pasar del día a día. Sí. Ese es un problema histórico y a eso se suman otros de carácter institucional, legal, ¿no? Hay demasiados partidos políticos, se debe propender a una reforma para que la elección de los legisladores sea en segunda vuelta y de esta manera los presidentes tengan un poco más de respaldo en su gobierno, en su agenda de gobierno, pero son reformas que no les interesa a la gran mayoría. Y parece que no aprendemos de las lecciones pasadas, ¿no? No. El gobierno anterior también, ¿cuántos proyectos se le quedaron? Proyectos económicos urgentes se le quedaron por no dialogar, por no socializar previamente. Tal vez un poquito deberíamos aprender o recordar de las cosas que nos pasan para poder emprender cosas hacia adelante. Yo le agradezco muchísimo por la entrevista. Gracias a ti, Gisela, siempre un gusto. Saludos a la audiencia. Igualmente, una buena tarde. Agradecemos a Santiago Basabe, analista político, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.